Muy buenos días a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy, 20º domingo del tiempo de Pentecostés, estamos al borde de una decisión muy importante en nuestras vidas de fe y también en nuestras vidas como ciudadanos. Y es por eso que el Señor tiene un mensaje muy importante que darnos hoy. Y es precisamente en dónde está puesta nuestra fe. ¿Quién es nuestro soberano? ¿A quién respondemos como cristianos y cristianas en este mundo? Pues así, queremos que Dios esté con nosotros y que sea Dios quien guíe con su amor la palabra en nuestros corazones. Y por eso invocamos su presencia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y confesamos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Unámonos, entonando juntos a una sola voz el himno número 268. Bendito el hombre que gozoso, fiel se somete a su Señor. Bendito el hombre que gozoso, fiel se somete a su Señor. En día triste o venturoso, constante gozará favor. Quien firme en Dios así confió, sobre la roca edificó. Porque te abrumas con tu carga, porque te quejas del dolor, porque tú en aflicción amarga te olvidas pronto de su amor. Así acrecientas tu sufrir, sin paz ni alivio conseguir. Paciencia pues en él espera, calla y medita con placer. Como el Señor siempre se esmera, porque tu bien anhela ver. El que te quiso escoger, sin duda te ha de sostener. Ve pues y gócese tu alma en la esperanza y en la fe. Sufre tribulación con calma, en oración constante sé, pues quien confía en el Señor disfrutará de su favor. Unámonos ahora en la confesión de nuestros pecados, porque es imprescindible que nos demos cuenta de en dónde están nuestras fidelidades, cuáles son nuestros errores y qué es lo que nos aleja de Dios y qué es lo que debería acercarnos a Dios. Pues para ello, busquemos en lo profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestra historia y veamos lo que Dios nos está mostrando, ese camino maravilloso de conversión constante.
para que podamos dejar de lado aquello que nos hace daño, aprender de ello y empezar a vivir como cristianos en la libertad de Dios. Confesemos en silencio nuestros pecados a Dios y esperemos en el bondadoso Dios por su perdón y la transformación radical de nuestras vidas. Amado Dios, escucha aquella confesión que ahora te entregamos con humildad, porque sabemos que cometemos constantemente errores y nos cuesta aprender de ellos, pero sabemos que tú eres quien guía nuestros pasos y eres tú quien guía la conversión cotidiana de nuestras vidas hacia tu fe. Por eso te pedimos perdón por todas las veces que hemos dejado de hacer lo que debemos hacer como cristianos y cristianas, porque hemos dejado de cuidar al desvalido, cuando hemos dejado de alimentar al hambriento, al pobre, cuando hemos dejado de buscar techo para el indigente, porque hemos dejado de luchar en contra de la segregación en todos sus tipos. Por eso, buen Dios, perdónanos y restaura nuestras vidas para que podamos ser fieles a ti y en esa fidelidad vivir con Cristo hasta la vida eterna. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Es muy cierto y todos lo podemos creer, y es que Cristo Jesús vino al mundo para salvarnos a nosotros, pecadores y pecadoras necesitados de Dios. Y es así que por la obra de Cristo en la cruz y por nuestro arrepentimiento y confesión, que el Señor nos concede el perdón de todas nuestras faltas y egoísmos que ahora confesamos, y así nos lleva a la vida eterna. Amén. Unámonos a la comunidad de los perdonados, a la comunión de los santos en este mundo y en el cielo, cantando juntos, Gloria a Dios en las alturas. Preparemos nuestros corazones y mentes para escuchar la palabra de Dios
y su predicación mediante la oración. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, en tu Hijo Jesucristo has revelado tu gloria en todas las naciones y pueblos. Continúa las obras de tu misericordia, a fin de que en todo el mundo tu Iglesia pueda perseverar con una fe sólida, con el cimiento puesto en Cristo, en la confesión de tu nombre por sobre todo nombre. Que seas tú, buen Dios, el centro único de nuestra fe y de nuestro actuar en nuestra vida. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que vive contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén. Vamos a unirnos ahora en el canto preparatorio para la lectura del Evangelio, cantando ¡Aleluya! Nos ponemos de pie para escuchar la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, versículos 15 al 22, y dice así: Los fariseos se reunieron entonces para sorprender a Jesús en alguna de sus afirmaciones, y le enviaron a varios discípulos con unos herodianos para decirle: Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios, sin tener en cuenta la condición de las personas, porque tú no fijas en la categoría de nadie. Dinos qué te parece. ¿Está permitido pagar el impuesto al César o no? Pero Jesús, conociendo su malicia, les dijo: Hipócritas, ¿por qué me tienden una trampa? Muéstrenme la moneda con la que pagan el impuesto. Ellos le presentaron un denario. Y él les preguntó: ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Del César, le respondieron. Jesús les dijo: den al César lo que es del César, y den a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, quedaron admirados y dejando a Jesús, se fueron. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Ciertamente estamos ante un texto político que nos está hablando de una realidad política de la época de Jesús, con una problemática en extremo complicada, difícil e injusta. ¿Se puede o no se puede pagar el tributo al César? Es decir, ¿aceptamos pagar el impuesto a una dictadura cruel e injusta que nos tiene esclavos y que más encima tenemos que pasarle de nuestro dinero, de nuestro trabajo para mantener sus riquezas? De eso se trata. Los impuestos que Roma cobraba, los cobraba para mantener Roma, de modo que los ciudadanos romanos pudieran tener la mejor vida posible. Pero eso lo hacían abusando de todo el resto del imperio.
Ciertamente era una gran injusticia. Entonces, los fariseos, conocidos comúnmente como el típico grupo conservador legalista, que siempre anda buscándole la trampa para juzgar a las personas y decir que son impuros, que no sirven, que no son dignos, y mirarlos en menos. Se juntan con los herodianos, un grupo bastante desconocido que se pensaba que eran, por supuesto, seguidores del rey Herodes, pero también incluso que veían al rey Herodes como una especie de Mesías, ¿no? A estos típicos adoradores del rey, del faraón, del político de turno. Estos lamebotas que siempre están ahí tratando de que las migajas les caigan a ellos y así obtener beneficios del rey, del poder, de la autoridad. Ellos van a preguntarle a Jesús si está permitido o no pagarle el tributo al César. Ciertamente una pregunta tramposa. ¿Por qué? Porque si Jesús dice que sí está permitido, entonces está diciendo que el Imperio Romano ejerce una soberanía justificada sobre el pueblo. Y que está bien que paguemos porque es lo que corresponde. Si dice que no, entonces automáticamente sus seguidores van a empezar probablemente una revolución en contra de ese tributo, como ya lo había hecho un tal Judas Galileo en el año 6, y que había generado muchos problemas y muchas muertes de muchos judíos que defendieron su libertad. Pero Jesús no cae en la trampa de estos fariseos ultraconservadores, de estos herodianos falsos. Jesús no está pensando en las decisiones políticas de las personas. Jesús piensa y promueve las decisiones de fe de las personas. Por eso, usualmente cuando le hacen una pregunta sobre la autoridad de algún político de turno, sobre el tributo, él no responde a esas preguntas porque no es su tema. Jesús aquí no viene a apoyar manifestaciones ni grupos políticos y no juzga tampoco sobre sus intenciones. Jesús hoy en día no diría yo apruebo, yo rechazo, porque Jesús está más allá de eso. Jesús no está buscando aprobar o rechazar una constitución, por ejemplo. Jesús está buscando que actuemos como cristianos en lo que decidamos hacer. No hay una decisión buena o mala únicamente. Está la opción de actuar como cristianos o no, de hacer seguimiento y obedecer a Cristo o no, en izquierda, en derecha. Jesús no va a meterse en nuestras decisiones políticas porque esa es nuestra forma de vivir en sociedad. Pero sí se mete y vaya cómo en nuestras decisiones de fe, en lo que hacemos con nuestras decisiones políticas como ciudadanos comprometidos y participativos de nuestra realidad, de nuestra ciudad, de nuestro entorno. Es por eso que esta pregunta nos viene muy bien a nosotros hoy en día. Porque nos obliga a preguntarnos en dónde está nuestro corazón, en dónde está nuestro corazón puesto en la búsqueda de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Para los herodianos era Herodes o era el César. Para los fariseos era ciertamente el Dios de Israel, pero siempre con esta cosa de estar cuidándose la espalda antes de estar defendiendo a Dios. Es así que Jesús conoce estas cosas y les pregunta, a ver, muéstrenme la moneda. Esa moneda con la que ustedes pagan el impuesto, moneda que ellos tienen en su poder, que la tienen en el bolsillo, en la cartera. Con lo cual nos está diciendo que pagaban el impuesto. Ellos ya tenían su respuesta. Claro que había que pagar el impuesto. Por miedo, por necesidad, no importa. Ellos ya pensaban que había que pagar el impuesto. Lo único que querían era escuchar de que Jesús decía que no había que pagarlo para que lo metieran preso y lo mataran. Pero Jesús está un paso adelante.
no va a contestar esa pregunta, sino que les muestra que ellos ya contestaron esa pregunta al tener ese denario, esa moneda con la inscripción del César en él. Y la parte de atrás tenía a la madre del César, que era reconocida como una diosa de la paz. Entonces ya queda claro cuál es la soberanía, en qué es lo que están pensando aquellos que tienen esa moneda, pues en reconocer la soberanía del César como su Dios, como su soberano único, como su rey. Y ante eso Jesús lucha. Entonces, si tú tienes la moneda del César, pues devuélvesela al César, dásela al César, esa no es tuya, es de él. Si él se cree Dios, es su problema. Devuélvele lo que es suyo y que viva en su propia locura. Tú sigue a Dios. Tú ten la cruz como moneda. No importa si pagas o no pagas el impuesto. ¿Por qué? Porque está tu vida de por medio. Si necesitas pagar el impuesto, si necesitas pagar el tributo al César para sobrevivir y dar gloria a Dios, entonces quizás debas hacerlo. Pero Jesús no te va a dar esa respuesta, porque acepta ambas respuestas. Es como en la época posterior a Jesús, de persecución hacia los cristianos, en donde había cristianos que morían por su fe, los mártires, y habían otros que no se atrevían a morir por su fe. Y la iglesia sigue aquí. El mismo apóstol Pedro niega a Jesús 3 veces por miedo a la muerte. Y sigue siendo el apóstol Pedro. No estamos aquí para enjuiciar a nosotros nuestras propias intenciones o decisiones políticas. Estamos aquí para seguir a Cristo, para seguir sus mandamientos y encontrar vida en Él, independiente de lo que elijamos. Por eso, en nuestro contexto actual, ¿qué diría Jesús? ¿Apruebo o rechazo? ¿Convención constituyente o convención mixta? ¿Qué hacemos con eso? Pues nada, porque no depende de Jesús. Esa respuesta depende de ti. La pregunta es, ¿te informaste? La pregunta es, ¿estudiaste? La pregunta es, ¿qué moviliza tu votación? ¿La moviliza tu fe o tu herencia? Lo que vas a votar está movilizado porque no quieres perder tus privilegios y comodidades. Es el miedo el que moviliza tu votación. Es el miedo a la anarquía, a perder el país, a la hoja en blanco. Es el miedo al cambio. Es el miedo a los de derecha o a los de izquierda. ¿O es realmente una decisión de fe porque crees que es lo mejor? En este tiempo he tenido muchas conversaciones al respecto y hasta ahora lo que más he visto es miedo. Es miedo a que la cosa siga como está. Es miedo a que empeore. Es miedo al cambio. Es miedo a la anarquía. Es miedo a los abusos políticos. Es miedo a que continúen las injusticias y la segregación. Es miedo a que haya más pobres en Chile. Es miedo a que los ricos sean más ricos. Es miedo a perder mis privilegios y comodidades. Si eso es lo que va a decidir tu votación, entonces ya está claro. Tienes la moneda del César en tu mano. La pregunta es, si vas a votar como cristiano, como cristiana. Y no te voy a decir qué votar. Solo que te preguntes si con tu votación estás siguiendo a Cristo o no. Si con tu votación estás cumpliendo los mandamientos de Dios o solo manifestando tu propio miedo a lo que sea. Necesitamos cristianos y cristianas comprometidas con la realidad social.
Pero de nada sirve que votes una cosa u otra y no te hagas cargo de esa votación. Porque lo que estamos acostumbrados es a poner la línea y esperar que otros hagan. Y ese es el problema que tenemos. Necesitamos participación. Necesitamos estar presentes en lo que pasa en nuestro país, en nuestras ciudades. Necesitamos hablar, dialogar, discutir y no pelearnos solo por nuestras diferencias políticas. Necesitamos encontrarnos como cristianos, devolverle al César lo que es del César y empezar a ser valientes en la fe para que el miedo no nos paralice y así poder dar a Dios lo que es de Dios, que eres tú mismo, tú misma. Tú eres de Dios. Yo soy de Dios, nosotros somos de Dios y eso es lo que tenemos que entregarnos mutuamente. Eso es lo que damos en cada votación, eso es lo que damos en nuestro trabajo, eso es lo que damos en nuestras familias, eso es lo que damos en nuestra iglesia, porque somos de Dios. Cada uno dará lo mejor que pueda al Estado, a la autoridad temporal. Pero nuestro soberano, nuestro único rey es Cristo Jesús. Y a Él es a quien rendimos tributo con nuestra propia vida. Es Él quien quita nuestros miedos y nuestra parálisis. Es Él quien nos dice, apruebo o rechazo, el mundo sigue, la vida sigue. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Y si realmente te vas a hacer cargo de la decisión que tomes, de la votación que tomes, o solamente te estás cuidando tú mismo. Si la decisión que estás tomando busca una vida mejor para los chilenos, la decisión que estás tomando busca superar la pobreza, la decisión que estás tomando busca tener un país que respete el medio ambiente, la ecología, los derechos del agua, los abusos en la minería, la contaminación. ¿Estás teniendo eso en cuenta? Pues claramente, no importa lo que tú votes, seguimos siendo cristianos. Lo importante es que lo que hagas, te hagas cargo de ello y trabajes para que así el mundo sea el reino de Dios. Y nosotros vivamos en ese reino de Dios, con Cristo como nuestro único soberano, y no el presidente de turno, no el político de turno, no el César de turno. Sin esperar que ellos hagan nuestro trabajo, sino hacerlo nosotros mismos. Por eso le devolvemos la moneda al César. Nosotros usamos la cruz. Esa es nuestra única moneda. Y con la cruz votamos. Con la cruz participamos. Con la cruz nos unimos. Con la cruz nos unimos en nuestras diversidades. Con la cruz luchamos para hacer de nuestro país, de nuestro entorno, de nuestra iglesia, un lugar donde se viva el reino de Dios. Con Cristo y su fe al centro y con nuestro seguimiento y obediencia a sus mandamientos como respuesta. Que sea Dios quien nos ayude en este tiempo, que nos enseñe a hablar, que nos enseñe a dialogar, que nos enseñe por sobre todo a trabajar constructivamente, participativamente en nuestro país que tanto lo necesita. Que el Señor te bendiga, te guíe y te lleve a votar. Amén. Nos unimos ahora en respuesta a la palabra de Dios, entonando el himno número 141. Jesús, he prometido servirte con amor, y que así sea.
en nuestra propia experiencia de fe. Jesús, yo he prometido servirte con amor. Concédeme tu gracia, mi amigo y salvador. No temeré la lucha si tú a mi lado estás, ni perderé el camino si tú guiando vas. El mundo está muy cerca y abunda tentación, muy suave es el engaño y es necia la pasión. Ven tú, Jesús, más cerca, mostrando tu piedad y escuda el alma mía de toda falsedad. Y si mi mente vaga, ya incierta, ya veloz, concédeme que escuche, Jesús, tu clara voz. Anímame si dudo, inspírame también, repréndeme si temo, en todo hacer el bien. Jesús, tú has prometido a todo aquel que va siguiendo tus pisadas, que al cielo llegará. Sosténme en el camino y al fin con dulce amor trasládame tu gloria, mi amigo y salvador. Unámonos todos y todas en la confesión de nuestra fe. Esa fe que nos llama a obedecer y seguir a Cristo. En esa fe que nos llama a obedecer y seguir los mandamientos, por sobre todo amando a nuestros prójimos, amando a Dios y amándonos a nosotros mismos. Para bien, hagámoslo con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Nos unimos en la oración a Dios, para que así sea Dios quien ilumine nuestras oscuridades y nos dé la valentía para poder hacernos cargo y trabajar
ante las necesidades de las personas en nuestro país, en nuestro entorno, en tu alrededor, contigo mismo. Usemos este espacio para entregarnos a Dios y que Dios obre en nosotros. Oremos. Amado Dios, guíanos a cada uno de nosotros con tu mano poderosa, para que podamos reconocerte a ti como nuestro único Rey y soberano, para que sean tus mandamientos lo más importantes y lo que esté por sobre toda ley humana, y que así podamos ser ciudadanos comprometidos con nuestra realidad, sabiendo que todos queremos vivir en paz, pero que esa paz hay que construirla con amor y no con violencia. Por eso, buen Dios, ayúdanos e inspíranos para que podamos ser mensajeros de tu paz, de esa paz transformadora de realidades, de esa paz que devuelve la dignidad al pobre, al marginado, al segregado, al abusado, al olvidado, al que está solo, y que lo toma de la mano para mostrarle tu amor y tu vida. Que nosotros seamos esos mensajeros de paz, también en nuestra participación activa como ciudadanos, como miembros de tu iglesia. Y que en todas nuestras diferencias estés tú inspirándonos, poniendo palabras en nuestros labios y así capacitándonos para trabajar por el bien de nuestro entorno y especialmente de aquellos que lo necesitan. No permitas que nuestras comodidades y privilegios sea solo lo que mueva nuestras decisiones, sino que nos hagas ver las comodidades y privilegios de los que no las tienen. Que nos permitas conmovernos como tu Hijo Jesús se conmovió al ver el sufrimiento, el dolor de aquellos que lo rodeaban y cómo se hacía cargo de ese dolor. Haznos amantes del servicio en el amor tuyo, para que así, a través nuestro, tú puedas transformar vidas, transformar realidades y, ¿por qué no?, transformar también países. Queremos, Señor, entregarte todas nuestras preocupaciones y miedos para que tú obres en nosotros y nos hagas valientes en la fe. Así te encomendamos a aquellos que hoy sufren, especialmente aquellos que se sienten solos y desamparados, aquellos que están deprimidos por el encierro, aquellos que se les están acabando las fuerzas, aquellos que están enfermos, aquellos que están perdidos. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en toda oscuridad, para que podamos seguir siendo sal en este mundo sin perder nuestro sabor, el sabor que tú das a través de la fe. Cuídanos, Señor. Protege a toda tu iglesia en el mundo, para que así podamos predicar tu palabra y podamos recordar siempre que tú eres el centro, que tú eres
nuestro fundamento de vida y de fe, y también de nuestro actuar y decidir en este mundo. Quédate ahora con nosotros. Aléjanos de toda tentación al mal, de todo egoísmo, y ayúdanos a construir tu reino aquí en la tierra, aquí en nuestro país, siendo mensajeros de tu paz. Todo esto, buen Dios, te lo pedimos y confiamos en nombre de tu Hijo Jesús, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Pues ahora que podemos recordar a Dios en nuestros corazones y recibimos la invitación a ser mensajeros de la paz de Dios, pues entonces démonos esa paz, compartamos esa paz, rompamos el silencio y la distancia y seamos paz para los que nos rodean y también para los que están lejos. Que la paz de Dios sea con cada uno y cada una de ustedes. Y así como somos mensajeros de paz, también somos protagonistas de la vida de los demás, de sus necesidades. Y es por eso que como gesto de la fraternidad en esta semana, en este mes de reforma solidaria, hemos traído un plato de lentejas, porque trajimos primero alimentos no perecibles, luego trajimos fruta, para centrarnos también en que debemos nutrir a las personas y no solamente llenarlas de pan. Y también debemos demostrar cariño con la obra de nuestras manos, con nuestro trabajo, con la comida preparada para aquel que tiene hambre, para aquel que tiene sed, tanto en la vida como también de justicia. Y nosotros somos enviados por Cristo, por nuestro Rey y Soberano, a hacer su amor y su paz en las vidas de aquellos que hoy no tienen alimento, de aquellos que hoy sufren, de aquellos que hoy necesitan del cariño y la obra de tus manos, de tu voz, en el amor de nuestro Dios. Pues que así sea, y que Dios obre de tal forma en nosotros que a nadie le falte su sustento. Amén. Y así, entonces, el Señor nos envía a trabajar en este mundo. Nos envía a salir de nuestras comodidades y privilegios. Nos envía a perder los miedos. Nos envía a entregarnos en sus manos para que Él obre a través nuestro. Y por eso nos da su bendición. Y es lo que recibimos ahora. Nos ponemos de pie, extendemos nuestras manos y recibimos lo que Dios nos da. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor sea la luz en cada oscuridad en tu vida. Que el Señor permita el perdón ante toda ira y rencor. Que el Señor
te dé valentía para caminar y dar ese paso hacia la obediencia y seguimiento de su Hijo. Y que el buen Dios te dé la fe para poder vivir una vida aferrado, unida a su Hijo Jesús. Que el Señor Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté contigo, te fortalezca y te guíe ahora y siempre. Amén. 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 Cantemos ahora, unidos, nuestro último himno, en donde Dios nos envía a reconocer la única paz, que es la que Dios nos da, la que Dios construye, la que está en Jesucristo. Pues entonamos el himno número 240. En Jesucristo se halla la paz. Jesucristo se halla la paz en horas negras de tempestad. Hallan las almas descanso y paz, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santa pasión, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir.